Hola chicos, buenos días. Vamos a ver este tema. Seguimos con los medios de cultivo. Ahora vamos a ver estos medios de cultivo selectivos y sus métodos de siembra. Vamos a ver cuáles son y de qué manera vamos a sembrar dentro de los medios de cultivo. Comenzamos. Los medios de cultivo selectivos son aquellos agares y caldos que sirven para aislamiento o un grupo definido de microorganismos, mientras inhiben el desarrollo de otros. Son ideales para sembrar muestras polimicrobianas, permitiendo recuperar al patógeno buscado entre la microbiota acompañante. ¿Qué quiere decir esto? Estos medios de cultivo contienen sustancias que hacen que crezcan ciertos microorganismos, pero inhiben el crecimiento de otros. Es decir, solamente crece una cepa o una especie de microorganismos, mientras los otros que estén acompañando a la muestra, vamos a suponer que sean microorganismos no patógenos o un microorganismo que no estamos buscando uno específicamente y solamente crece ese y los demás mueren, ¿sí? Los demás microorganismos que estén con la muestra mueren. Para esto sirven los cultivos selectivos, para poder aislar, por así decirlo, un patógeno determinado. Vamos a ver el siguiente video. Cuando se requiere seleccionar una especie de microorganismo a partir de una mezcla de estos, se utilizan medios de cultivo selectivos que contienen sustancias que inhiben algunas especies y permiten el crecimiento de las especies de interés, mientras que los medios de cultivo diferenciales se utilizan para diferenciarlas en una mezcla. El día de hoy veremos los medios de cultivo selectivos y diferenciales más comunes en el laboratorio de microbiología. El agar EMB o eosina azul de metileno es selectivo y diferencial, utilizado para el crecimiento de bacilos gram negativos de la familia Enterobacteriaceae. La eosina y el azul de metileno inhiben el crecimiento de bacterias gram positivas y permiten diferenciar los microorganismos capaces de hidrolizar la lactosa y o sacarosa de aquellos que no. Las colonias de los primeros se verán de centro oscuro con periferia azulada o rosada y algunas con brillo metálico, mientras que las colonias de los segundos serán incolores. El medio de cultivo McConkey también es selectivo y diferencial, y al igual que el EMB es utilizado para el aislamiento de bacilos gram negativos de la familia Enterobacteriaceae. Las sales biliares y el cristal violeta inhiben el crecimiento de las bacterias gram positivas. La utilización de la lactosa por el microorganismo produce ácidos que hace que vire el indicador de pH rojo neutro. Así las colonias se observan entre rojas y rosadas. Los microorganismos que no tienen dicha capacidad producen colonias incoloras, aunque el medio se ve amarillo por el aumento de pH. El medio de cultivo Chromocool permite la detección simultánea de coliformes totales y E. coli, por eso es un medio selectivo y diferencial. Contiene dos sustratos cromógenos. El primero, Salmon Gal, puede escindirse por las bacterias coliformes porque tienen una enzima llamada beta-D galactosidasa, evidenciándose en colonias de color rojo asalmonado. El segundo sustrato, X-glucurónido, puede escindirse por la beta-D glucuronidasa, característica de E. coli, que a la vez, por ser parte de las coliformes totales, tiene la enzima beta-D galactosidasa. Las colonias de E. coli se observan de color entre azul oscuro y violeta. El agar sangre, como su nombre lo indica, contiene sangre con el fin de conocer si un microorganismo tiene la capacidad de producir hemólisis y de qué tipo. Algunos microorganismos tienen hemolisinas, enzimas que lisan los glóbulos rojos, produciendo un halo transparente alrededor de las colonias. Si alrededor de las colonias se observa un halo pardo o verdoso, la hemólisis fue parcial y se conoce como hemólisis alfa. Si por el contrario alrededor de las colonias se observa un halo completamente transparente, la hemólisis fue total y se conoce como hemólisis beta. En la hemólisis gamma, el microorganismo crece, pero no se observa ningún cambio de color en el medio, es decir, que no hay hemólisis.
El agar almidón permite evidenciar si el microorganismo excreta amilasas, enzimas que le permite hidrolizar el almidón en monosacáridos para ser usados como sustrato. Si la bacteria produce amilasas, al adicionar Lugol se observa un halo claro alrededor de la estría de siembra y más allá de esta se forma un complejo oscuro con el almidón no hidrolizado. Las bacterias que no producen amilasas no denotan el halo. El agar by Parker es altamente específico, selectivo y diferencial para Staphylococcus coagulasa positiva, como Staphylococcus aureus. El telurito de potasio y cloruro de litio inhiben el crecimiento de los demás microorganismos, pero los Staphylococcus coagulasa positiva tienen la capacidad de reducirlos, dando lugar a colonias de color grisáceo negro. La yema de huevo permite evidenciar la producción de lecitinasas y lipasas mediante un aclaramiento alrededor de las colonias y la zona opaca como consecuencia de la formación de un precipitado de sales de calcio y magnesio insolubles en ácidos grasos, visibles después de 24 horas de incubación. El manitol que contiene el agar Mossel lo hace un medio selectivo y diferencial para el aislamiento de Bacillus cereus. Las bacterias capaces de hidrolizar el manitol acidifican el medio produciendo el viraje del indicador de pH de rojo a amarillo, mientras que las bacterias que no lo hidrolizan, como Bacillus cereus, producen colonias del color del medio entre rojas y rosadas. La polimixina inhibe el crecimiento del resto de microorganismos. La emulsión de yema de huevo permite evidenciar la producción de lecitinasas a través de un halo de precipitación alrededor de las colonias. Los productos insolubles de la yema de huevo se acumulan alrededor de estas, produciendo un precipitado blanquecino. El agar cetrimide es selectivo para el aislamiento de Pseudomonas aeruginosa. Contiene cetrimida para la inhibición de otros microorganismos. La pectona sirve como fuente de nitrógeno y el glicerol es utilizado como fuente de carbono y energía. El medio mejora la producción del pigmento característico de Pseudomonas biocianina, observando colonias de color azul verdoso o amarillo verdoso, y del pigmento característico de Pseudomonas aeruginosa, fluoresceína, que presenta fluorescencia bajo luz ultravioleta. Bueno, vamos a ver. Entonces, ya vimos lo que son los medios de cultivos selectivos para diferentes bacterias. Ahora vamos a ver cómo son los métodos de siembra. Sembrar es el acto de colocar el material bacteriológico en un medio de cultivo para promover el crecimiento y desarrollo y subsiguiente la multiplicación. El resultado de la siembra se llama cultivo. Las siembras pueden ser primarias o secundarias. Las primarias cuando el material es inoculado en los medios por primera vez, es decir, cuando lo tomamos directamente de un paciente, de una herida, por ejemplo, de un paciente, y lo sembramos directamente por primera vez. Y las secundarias cuando el material a inocular procede de una siembra primaria, es decir, ya sembramos por primera vez, se desarrollaron muchas bacterias, muchas colonias diferentes, y entonces de ahí tomamos una colonia y la volvemos a sembrar en otro medio de cultivo nuevo, y esa sería una siembra secundaria. La siembra por dilución. La siembra por dilución es cuando se toma un tubo de ensayo con un medio líquido, como un caldo simple, ¿verdad? Se toma la muestra, esta es el asa bacteriológica, se toma la muestra con esta asa y luego se introduce en el medio y de ahí se descarga el material. Se agita, el asa se agita dentro del tubo para que suelte el material y se diluye aquí. Por eso se llama por dilución. Otros métodos de dilución que se utilizan es para diluir precisamente la cantidad de bacterias. La muestra para que se puedan diluir la cantidad de bacterias. Y se hacen para saber cuántas bacterias son capaces de crecer. Hay dos tipos de métodos de dilución. Uno es donde se tiene el agar soberano, por ejemplo, y se vierte en una caja donde contiene una muestra. Y de ahí ya se mezcla la caja
y después vemos el crecimiento de las bacterias. El otro método es tomamos una muestra, 1 mililitro y una cantidad de agar, el mismo en cada tubo. Tomamos 1 mililitro de aquí, tomamos 1 mililitro de la muestra original, lo ponemos en el primer tubo, agitamos, de ahí tomamos 1 mililitro y la ponemos en el segundo tubo, ya viene disuelta, ya tiene la primera dilución. Después tomamos de aquí mezclamos, tomamos otro mililitro y lo pasamos al tercero y así. Y ahí vamos viendo las diluciones que se van haciendo por milímetro cúbico, por mililitro, perdón. Siembra también es en tubo y este es por estrías de superficie. Este tipo de siembra, el material de la superficie en un agar inclinado. Esto se llama agar inclinado, es un tubo de agar y este agar es sólido, pero se pone de manera que quede inclinado y se solidifica así en el medio, ¿sí? Se solidifica así de esta manera, por eso se llama agar inclinado. Y se toma la muestra y se estría en el agar, se estría la muestra y esto se llama estriado en superficie. No son muy grandes, se empieza así muy juntas las estrías y luego ya se hace un estriado un poquito más grande. Y esto nos ayuda, este tipo de cultivo ya lo habíamos visto cuando vimos tuberculosis, ¿verdad? Que este es su medio de cultivo y esta es una bacteria de tuberculosis y se emplea este método para todos los que sean en agar inclinado, se emplea este mismo método para sembrar. Siembras por estrías de agotamiento. Esta siembra por estrías de agotamiento, con este procedimiento se puede conseguir una buena separación de las colonias, y para aislarlas, o sea, para que crezcan más separaditas, por así decirlo. Para ello se funde primero el medio de cultivo y se vuelca en la caja Petri. Tomamos la muestra aquí y la descargamos en un ladito de la caja Petri. Damos muchas, damos unas asadas, así con la asa lo hacemos rápidamente. Y después, ya una vez que se descargó la muestra, se vuelve a poner en el mechero, se enfría y se hace la segunda estría, tomando unas 2 o 3 estrías de la primera muestra de descarga y se hace otro estriado. Se vuelve a esterilizar el asa y luego se hace el tercer estriado, se vuelve a esterilizar el asa y de aquí también se toman unas poquitas de las estrías de acá y se hace la última. Y al final nos queda así. Aquí vemos como una plastota de bacterias que no alcanzamos a ver morfología, no alcanzamos a ver cómo son. Después aquí ya el estriado vemos que se empiezan a ver más separaditas, estas todavía más separadas y esta aún más separadas. De hecho, ya a veces en la práctica aquí ya nada más crecen 2 o 3 colonias y ahí ya podemos observar las características de la colonia y podemos observarla al microscopio también más fácilmente sin que se nos contamine con otras colonias o con otro tipo de bacterias. Esta es la de por picadura o punción. Se toma un agar sólido en un tubo y con esta asa de pico tomamos la muestra y puncionamos. Nada más metemos y sacamos el asa en esta agar, que es como una gelatina. Y nos sirve generalmente para ver la movilidad de las bacterias. Aquí, por ejemplo, hay cierta movilidad. Vemos que hagan de cuenta que cuando picamos el agar queda así, la estría derechita. Pero al dejarla incubar, vemos que se movieron un poquito las bacterias hacia los lados o mucho, ¿verdad? Dependiendo si no hay movilidad, poca movilidad o mucha movilidad. Aquí vemos como que se mezclan en todo el agar y aquí no salen de la rayita del canalito, por así decirlo, donde se sembraron. Aquí se salen un poquito y aquí se salen mucho, ¿verdad? Entonces aquí hay mucha movilidad media y movilidad nula. Para eso sirve este tipo de siembra. El siembra en TSI, esta es también por picadura y luego estrías, picamos y luego hacemos estrías en la superficie. Esto nos sirve, por ejemplo, para saber si tenemos bacterias anaerobias que no necesitan oxígeno, que se quedan aquí al final, o aeróbicas que necesitan aire, entonces son las que van a crecer acá en la superficie. Para eso sirve este tipo de siembra, ¿verdad? Por picadura y luego estrías.
El día de hoy conoceremos los diferentes métodos de siembra. Inocular o sembrar es poner un poco de muestra o inóculo en un medio de cultivo con el objetivo de evidenciar su crecimiento. En ocasiones, para estudiar los microorganismos se requiere obtener un cultivo axénico, es decir, un cultivo en el que haya una sola especie microbiana, y para ello el aislamiento se realiza a partir de una única colonia con el objetivo de identificarla posteriormente. Recordemos que una colonia microbiana es una población de células que se generó a partir de una sola célula y que puede verse a simple vista. El primer método de siembra que veremos es siembra por placa vertida. Para ello, vierta 1 mililitro de muestra en la base de una caja de Petri estéril y luego entre 15 y 20 mililitros de agar fundido que no esté a una temperatura mayor de 45 grados Celsius. Tape la caja y homogenice la muestra por medio de movimientos de rotación suaves hacia un lado y hacia el otro. Espere que se solidifique y lleve a incubar. Realizar todo el procedimiento anterior en la cercanía de un mechero o al interior de una cabina de flujo laminar. Esta metodología es útil para el recuento de colonias y se pueden usar medios de cultivo como Play Count o R2A. El siguiente método es siembra por extensión con asa de vidrio. Sobre la superficie del medio de cultivo que se encuentra ya en la caja de Petri, dispense 0.1 mililitros de muestra. Con el asa de vidrio estéril y fría, extienda la muestra uniformemente. Tener cuidado de no hacerlo con ella caliente si se esterilizó mediante calor, ya que puede matar a los microorganismos de la muestra. Tape la caja y lleve a incubar. Recuerde utilizar mechero o realizar el procedimiento al interior de una cabina de flujo laminar. Al igual que el anterior método, su objetivo es el recuento de colonias. Para el método de siembra por estría en placa se realiza lo siguiente. Con el asa metálica de aro estéril, tome una colonia del cultivo de interés y coloque el inóculo a un costado de la caja. Luego realice las estrías en forma de espiral sobre el agar. Para obtener colonias aisladas, el anterior procedimiento se repite sin tomar con el asa más inóculo. Tape la caja y lleve a incubar. Este método es útil para obtener cultivos axénicos o puros y posteriormente identificar el microorganismo. Recuerde utilizar mechero o realizar el procedimiento al interior de una cabina de flujo laminar. El método de siembra con hisopo es utilizado para tomar muestras de superficies con el fin de estimar su población microbiana o para realizar la difusión del inóculo en pruebas de susceptibilidad antibiótica. Para este, tome una muestra con el hisopo estéril, frótelo lentamente y dándole vueltas sobre el medio de cultivo de modo tal que haga un tapete de siembra, es decir, en forma total de derecha a izquierda, de forma total de arriba hacia abajo y de forma diagonal sobre el área de la caja de Petri. Tape la caja y lleve a incubar. Recuerde descartar el hisopo en la caneca roja de residuos biológicos. El método de siembra e inoculación en caldos se utiliza para aumentar y/o acelerar el crecimiento del microorganismo de interés. Con el asa metálica de aro estéril, tome una colonia del cultivo de interés, destape el tubo con el medio de cultivo líquido, flamee la boca del tubo, introduzca el asa y agítela dentro del caldo con el fin de que se desprenda todo el inóculo. Nuevamente flamee la boca del tubo y el asa y tape este sin apretarlo completamente. Lleve a incubar. También es posible usar pipeta de vidrio o micropipeta estéril para muestras líquidas. Para realizar una siembra por picadura en tubo, tome la muestra con un asa estéril de punta, destape el tubo con el medio de cultivo sólido, flamee la boca del tubo, introduzca el asa de manera que atraviese el medio perpendicularmente. Nuevamente flamee la boca del tubo y el asa y tape este sin apretarlo completamente. Lleve a incubar. Este tipo de método se utiliza para evidenciar movilidad cuando se utiliza agar semisólido o para conservar un cultivo puro. El método de siembra por estría en tubo se utiliza para conservar un cultivo puro o para la siembra de pruebas bioquímicas como TSI, OF o citrato.
Tome la muestra con un asa estéril de punta, destape el tubo con el medio de cultivo sólido, flamee la boca del tubo y realice una punción hasta el fondo del agar, seguido por una estría en el bisel del tubo. Nuevamente flamee la boca del tubo y el asa y tape este sin apretarlo completamente. Lleve a incubar. Muy bien. Bueno, creo que esto es todo por este tema. Nos vemos en el próximo tema. Muchas gracias por su atención y por ahí va a aparecer una pequeña actividad para reforzar el conocimiento que aprendimos ahora. Muchas gracias.